de las 8 de la noche. Doctor Héctor Yepes, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Buenos días. Ahí se le escucha. ¿Sí me escucha? Buenos días, Paul. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Para reconfirmar, ¿sí nos escucha? Sí, muy bien, muy bien. Correcto, doctor Yepes. Cuéntenos, este debate que se va a efectuar este domingo, que es obligatorio, a diferencia del primer debate, que fue un debate muy extenso, creo que duró entre 3 a 4 horas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son 2 candidatos y va a ser en menor tiempo. ¿Qué más se va a conocer dentro de este debate según lo que ustedes han manejado como comité de debate? Bueno, primero, dentro del comité de debates, nosotros tenemos el encargo de 3 tareas. Primero, definir los temas que ya se publicaron ayer. Va a haber 5 temas en el debate: educación, el primero; el segundo, salud y seguridad social; el tercero, criminalidad y seguridad; el cuarto, empleo y economía y empleo, en orden; y el quinto, gobernabilidad. Va a haber una pregunta por cada tema. O sea, son 5 preguntas en total el debate. Ya voy a explicar que no es solamente eso, pero nosotros tenemos la tarea de formular las preguntas y luego también tuvimos ya la tarea de proponer algunos nombres para moderar el debate, entre los cuales el Consejo Nacional Electoral, no nosotros, escogió a Ruth El Salto, que ya lo hizo la vez anterior. De hecho, va a ser en ese sentido un reprise del formato anterior de la segunda vuelta última, que fue con los mismos candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, y con Ruth El Salto de moderadora, que creo que hizo un buen trabajo. Ahora, tenemos cómo va a ser la dinámica del debate. El debate va a ser a las 8 de la noche, se va a transmitir en cadena nacional, se calcula que dure 2 horas, o sea, estamos hablando de 8 a 10 de la noche este domingo 23. Y por cada tema, digamos, el primer tema es educación. Va a haber una pregunta inicial, en este caso ya hubo un sorteo en el orden, va a abrir Luisa González. Entonces, a ella se le hará la pregunta primera sobre educación. Ella contesta, luego el candidato Daniel Noboa puede hacerle una réplica, ella tiene un espacio para contestar la réplica, luego puede haber otra interpelación, puede volver a contestar, y luego recién Daniel Noboa contesta la primera pregunta sobre educación. Pasada esa respuesta de las primeras preguntas, ellos se hacen una pregunta que ellos tienen preparada sobre el mismo tema, sobre educación. Y con eso ya concluye el bloque. Entonces, por eso nosotros realmente preparamos solo una pregunta por tema, que es un poco la que abre la conversación. Pero luego la idea es que esto sea un debate, no un interrogatorio. Y que sea la interacción entre los 2 candidatos lo que vaya marcando el ritmo del debate durante estas 2 horas, que yo hago un llamado a que estemos muy atentos, porque esta es una elección encima donde los candidatos vienen casi de un empate en primera vuelta, y creo que es muy importante escuchar lo que tienen que decir sobre salud, educación, seguridad social, criminalidad, gobernabilidad, economía, empleo, para poder tomar una decisión informada el próximo 13 de abril. Héctor, ¿y las preguntas que fueron elegidas por el comité de debate fueron analizadas por lo que se está viviendo en nuestro país, o cómo fueron elegidas estas preguntas? Sí, primero las preguntas solo se sabrán ese día. Okay. O sea, lo que es público es la moderadora Ruth El Salto y los temas. Las preguntas nosotros las entregamos en sobre cerrado ese mismo día a Ruth El Salto, quien las tendrá en sobre cerrado. Ella las abre el momento del debate, como pasó en la primera vuelta. ¿Cuál ha sido el proceso? Primero, hemos recibido decenas de comunicaciones de instituciones académicas, de investigación, think tanks, ONGs, organizaciones que promueven distintos temas para proponer puntos de interés. Segundo, hemos visto los planes de gobierno de ambos candidatos, para que también sobre eso se trabajen las preguntas. Tercero,
hemos hecho una encuesta, bueno, realmente el Consejo Nacional Electoral hizo una encuesta a pedido nuestro para hacer un sondeo con público en general, académicos y medios de comunicación. Y curiosamente los temas que hemos elegido eran la prioridad para estos tres segmentos. Además son temas que se abordan en los planes de gobierno y creo que si uno ve pues cualquier encuesta, claramente son temas que son de interés de la ciudadanía. Ahora, aquí hay que balancear siempre lo urgente y lo importante, ¿no? Lo urgente es lo que aparece en las encuestas, lo que a la gente, pues con justa razón hoy más le preocupa, pero también hay que pensar en los temas de largo plazo, ¿no? Pongo un ejemplo. En su momento no se hablaba mucho de energía y luego la energía fue casi que la preocupación número uno de los ecuatorianos. Así que hay que ver también los temas estructurales, por ejemplo, la seguridad social, que a veces no está en el top 3 en las encuestas, pero sin duda es un problema estructural que tiene que enfrentar el país y creo que no lo podemos rehuir en un debate presidencial. Se habla de 2 horas aproximadamente. Bueno, hay que tener en cuenta que el primer debate fueron 16 candidatos, por eso es que se extendió a 4 horas. ¿El tiempo crees que es el idóneo, 2 horas para poder conocer ese plan de trabajo por cada uno de ellos? ¿Y qué es lo que se puede hacer para que este debate no sea un debate de controversias, de disputas entre un candidato con el otro? ¿Se han planteado ciertas normas para que no se llegue a ese punto de exagerar o de pronto de llegar a una pelea, que eso es lo que no se quiere? Sí, a ver, en esto hay un buen antecedente, hay que reconocer el debate de la segunda vuelta anterior entre Daniel Noboa y Luisa González, fue un debate respetuoso. A ver, siempre va a haber confrontación, eso es parte de un debate, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país del mundo, pero que hace una confrontación de altura de ideas. Obviamente la situación es diferente en la segunda vuelta anterior a esta. En el caso pues de Daniel Noboa, hoy no es solamente candidato, sino presidente en funciones. Es la primera vez, ojo, desde el 2013 que tenemos un presidente que es candidato a la reelección. Y eso cambia, por supuesto, la dinámica de la elección y cambia también la dinámica de un debate. Pero ahí es clave, más allá del formato que lo ha decidido el CNE, es clave el rol de la moderadora de poder orientar a los candidatos para que respondan los temas. Ojo, tampoco se trata de llegar a un extremo de que si alguien, no sé, pues le levanta una ceja al otro, entonces hay que interrumpirlo porque le está atacando. Creo que tampoco hay que caer en ese extremo. La gente espera ver también una confrontación de altura y de ideas, y que por supuesto el rol de la moderadora de Ruth del Salto, que insisto, creo que hizo un buen trabajo la ocasión anterior, y la experiencia también ya ayuda en esto, ¿no? Es que se guarde eso dentro de unos límites civilizados. En el primer debate, aproximadamente 9 millones de espectadores estuvieron pendientes del debate presidencial de los 16 candidatos. Para este segundo debate se espera algo similar. El rol de la moderadora, Ruth del Salto, que tiene una experiencia en el mundo de la comunicación nacional e internacional, muy conocida en la rama como tal, ¿cuál va a ser el papel fundamental en comparación a los moderadores de la vez pasada, donde estuvo Denis Molina con el señor Vela, donde más allá de lo que se decía o lo que ellos podían hacer en el debate de la primera vuelta, no se permitió hacer una recontrapregunta? Por ejemplo, solamente se va a hacer o va a estar limitada a lo que el comité de debate lo ha propuesto, o ella también puede interpelar o puede de pronto hacer pregunta o repregunta a los dos candidatos, o solo está limitada. El formato lo decide el Consejo Electoral, no nosotros, y el formato prevé que ella haga las preguntas y pueda pedir precisiones o que se centren en el tema. No está previsto que pueda hacer preguntas de cero. ¿Por qué? Porque eso en este formato que ha decidido el CNE más bien se reserva a los candidatos. O sea, una gran parte del tiempo del debate va a ser Luisa preguntándole a Daniel algo y Daniel preguntándole a Luisa algo sobre los temas que se han definido. Y así también se vuelve más interactivo, ¿no? Aquí hay que recordar, a diferencia de una entrevista, un debate no es una entrevista periodística, el protagonista no es, o la protagonista en este caso no es la moderadora, sino los candidatos. Creo que Ruth manejó bien eso en el debate anterior, en la segunda vuelta, y lo que hay que permitir es que los candidatos pues fluya el diálogo y la confrontación de ideas entre ellos, y que por supuesto, por eso se llama también
moderadora, porque lo que debe hacer más bien es cuidar que eso no se salga ni demasiado del tema, ni tampoco pues que se cruce la línea del respeto que debe existir para un debate de altura. Doctor Héctor Yepes, estamos conversando, él es parte del comité de debates para este fin de semana. Doctor, le consulto, la interacción cero para este debate en segunda vuelta. Yo he visto los debates, por ejemplo, el de los Estados Unidos, que hay esa interacción con el público y los panelistas o los candidatos. ¿Por qué en estos debates en nuestro país no se permite la interacción? De pronto invitar a las universidades, a las asociaciones, a la ciudadanía, y que de pronto en vivo se le pueda preguntar también con respeto y siempre marcando esa línea de respeto a los candidatos. ¿Por qué acá no y por qué en otros países sí? ¿Se deben de dar ciertos cambios en estos debates, por ejemplo? A ver, insisto en que esto, pues nosotros no decidimos el formato, sino el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es un tema en experiencias anteriores que a veces cuando hay gente en el debate, pues puede haber barras, puede distorsionarse un poco de manera artificial el apoyo hacia uno u otro candidato, y entiendo yo que es por eso que el CNE no lo prevé. Ojo, que tampoco es solo en Ecuador. Si usted ve, por ejemplo, los debates en Estados Unidos, ya los finales. O sea, una cosa es el debate de las primarias, pero si uno ve ya el debate entre el candidato demócrata contra el candidato republicano, o sea, ahí no hay preguntas del público, ahí simplemente es uno y la persona que modera, o a veces hay dos moderadores. Entiendo yo que hay la preocupación de que a veces las cosas se puedan salir de las manos, y ahorita hay una preocupación adicional que la entiendo por parte del CNE, que es el tema de seguridad. El protocolo de seguridad del debate presidencial va a ser sumamente estricto. Hay muy poca gente que va a poder estar presente, justamente con la lamentable experiencia que vivimos en la elección anterior. Pues sí creo que es mejor pecar de exagerar en cuidar a los candidatos que arriesgarse a que Dios no quiera pueda pasar algo. Creo que por ahí va la preocupación, insisto, del CNE, que es el que define todas estas reglas. Nosotros nos limitamos a definir temas, preguntas y sugerir a la moderadora, que estoy seguro que hará un gran trabajo. Correcto. Si bien es cierto, el debate empieza a las 8 de la noche ya al aire, se tiene previsto que lleguen horas antes los candidatos. ¿Cómo se está manejando eso? O el tiempo que les han dicho, a tal hora tienen que estar en el lugar exacto donde se va a transmitir el debate. La verdad no sé a qué hora estén ya los candidatos. Yo imagino que por lo menos será una hora antes. Los miembros del comité de debate estaremos desde las 5 de la tarde. Nos han pedido que estemos porque, insisto, va a haber protocolos de seguridad muy estrictos, y me parece bien que sea así, porque obviamente lo último que queremos es que haya ni el mínimo riesgo con el antecedente que ya vivimos en el Ecuador. Así que sí, estarán. No sé la hora exacta, y si me cogió en roja, pero entiendo que por lo menos es una hora antes que estarán los candidatos presidenciales. Doctor Yepes, y el tema de los tiempos para poder exponer de pronto su plan de trabajo o la respuesta o la contestación de cada pregunta, ¿cómo se van a manejar? ¿Creen que es el tiempo suficiente para poder explicar en torno a los ejes principales o los temas que se van a realizar? Sí, a ver, de hecho, esto sí es mucho mejor ya tener solo dos candidatos, porque permite que puedan hablar más. Primero van a arrancar con 30 segundos de un saludo inicial cada uno. Ok. Luego, por cada uno de los temas, que son 5 temas en total, a la primera pregunta tienen 2 minutos y medio para contestar, que 2 minutos y medio en cadena nacional, como periodista sabes, bastante tiempo. Correcto. Y luego habrá una interpelación del oponente, y tienen 1 minuto 30 para contestar esa interpelación. Luego, si hay una segunda interpelación, tienen 1 minuto más. Entonces, los tiempos, la verdad que obviamente los candidatos pues tienen que prepararse bien, hay que saber manejar los tiempos, ya parte del entrenamiento que deben tener, pero creo que son más que suficientes para que se cumpla el objetivo, que al final del día aquí el objetivo no es que se peleen, no es que se luzca fulano, sutano, sino que la gente, las familias ecuatorianas podamos conocer qué es lo que proponen ante la crisis tan grave que viene arrastrando ya el país desde hace algunos años, y podamos elegir informadamente. Creo que eso es lo fundamental, y creo que el formato permite que eso se dé. Ya, por supuesto, los grandes protagonistas del debate serán los dos candidatos presidenciales, y de ellos dependerá que realmente puedan comunicar
con amplitud, con profundidad y de una manera entendible también para la ciudadanía qué es lo que le proponen al Ecuador. Ahora, si se pregunta sobre un tema o la pregunta está basada en educación, me invento, ¿no? Y si el candidato o la candidata no responde sobre esa pregunta y se desvía por otro tema, la moderadora tiene la capacidad de pronto decir, señor candidato o señora candidata, la pregunta es esta, contésteme sobre este tema. Sí, sí, ¿Puede pasar? totalmente, totalmente, y de nuevo, ahí sí el rol es moderar. Ojo, también lo que sí puede pasar, y las preguntas están diseñadas así, obviamente, pongamos un ejemplo, ¿no? El tema es criminalidad y seguridad. A lo Ok. mejor la pregunta inicial es muy concreta, ¿no? Bueno, no voy a poner un ejemplo porque luego no vayan a decir que estamos adelantando, pero obviamente de seguridad se pueden preguntar 20 cosas. Y la pregunta normalmente que nosotros hacemos va orientada pues a disparar que haya una serie de un debate que se muestre cuál es la ideología del uno o del otro. Por ejemplo, en primera vuelta que algunos cuestionaron esto, ¿qué preguntamos? ¿Qué piensas sobre si debe haber cárcel o no, si se debe juzgar como adultos a los menores que cometen delitos graves? Oh, nosotros no estamos diciendo que deba ser ni sí ni no, pero es una pregunta que permite ver la ideología de los candidatos sobre este tema. Y creo que eso se vio. Y esa es la idea. Ahora, no podemos pretender que en una pregunta se agote todo el tema de seguridad. Entonces, por eso es que se prevé luego interpelaciones, 2 interpelaciones de candidatos, que hay una pregunta que ellos no formulen, porque el tema de seguridad tiene muchísimas aristas y justamente la idea es que con estas interacciones pues vayan cubriendo los distintos ángulos, ¿no? Y ahí sí a la moderadora pues no le compete juzgar si está de acuerdo o no con lo que está diciendo el candidato, siempre que estemos dentro del gran tema, digamos que estemos hablando de seguridad y no de si, y no sé, pues de salud, ¿no? Salvo que el mismo candidato, que también puede ser, no diga, para mí, para que exista seguridad, tiene que haber desarrollo social, entonces hablo también un poco de esto. Ya creo que ahí entra la prudencia que en el momento debe tener la moderadora, porque a veces la línea puede ser fina, pero sin duda, si ya se van mucho fuera del tema del debate, pues debe intervenir. Y está Ahora, previsto. claro, mi pregunta se basaba en que, por ejemplo, en el primer debate se desviaban de ciertas preguntas y las respuestas no eran acorde a lo que se preguntaba, ¿verdad? Y muchos hacían proselitismo o campaña política para que voten por ellos. Si se da nuevamente en este caso, de pronto Luisa González o Daniel Novoa no responde en base a la pregunta y salen diciendo que voten por mí porque soy el mejor proyecto para el país, la moderadora puede obviamente hacer un llamado de atención y repetir nuevamente la pregunta para que se responda y lo que el pueblo quiere conocer la respuesta en base a lo que se le vaya a consultar. Sí, hay una precisión. A ver, si no contesta la pregunta, puede interrumpir. Ok. Puede hacerlo. Ahora, si contesta, pues que hagan proselitismo, es lógico, porque estamos en una campaña y es un debate en una campaña electoral. No hay cómo esperar que eso no ocurra en ninguna parte del mundo. En un debate presidencial, pero siempre que sea en relación a la pregunta. Entonces, por supuesto, si se desvían de la pregunta, puede intervenir. Si contestaba la pregunta, ¿qué puede pasar? No, o sea, bueno, tengo 2 minutos y medio, en 30 segundos ya contesté lo que me preguntaron y luego me explayo sobre ese mismo tema. De hecho, eso diría es lo que queremos, ¿no? O sea, que nosotros estamos conscientes que una pregunta solita es imposible que agote ninguno de los 5 temas. Entonces, la idea es que esa pregunta abra para que el candidato la conteste, con eso marque una posición y luego desarrolle más sobre el tema. Doctor Yepes, no sé si de pronto usted podría hacer un anuncio de qué se podría hacer para los próximos debates, cambios dentro del CNE. No sé si de pronto estuvieron restringidos, de que ustedes tenían en mente de pronto que estos debates sean manejados de una forma, pero el CNE dice esto y esto se tenía que cumplir. ¿Qué se debería de cambiar para que los próximos debates sean diferentes? Y para que de alguna forma el pueblo conozca sobre los planes o los trabajos que el candidato o los candidatos tienen para dar a conocer. Mire, yo como oportunidad para mejorar a futuro, creo que el formato debería ser un poco más flexible, sobre todo en primera vuelta, porque en segunda vuelta de todas formas ya hay más tiempo, ¿no? Pero en primera vuelta yo le pongo un buen ejemplo que se dio en la Ecotec en el debate de candidatos a la asamblea, que lo moderó Andrea Bernal. Un poco sin guión, o sea, no sin guión, sino
ella formulaba las preguntas con mucha más libertad y eso lo volvió muchísimo más dinámico que el debate de primera vuelta presidencial, que creo que el formato es demasiado rígido. Entiendo las preocupaciones del CNE, creo que lo hacen con preocupaciones que son legítimas, pero sí creo que debería haber un poquito más de flexibilidad para, a ver, si uno confía en la persona que está moderando, y por eso se le ha elegido y pasan varios filtros, entonces démosle la apertura para que pueda también no solamente leer un libreto, sino actuar con un poco más de espontaneidad. Yo creo que los debates ganarían mucho a futuro si permitimos un poco más esa espontaneidad y esa libertad del el moderador, obviamente dentro de ciertos límites, pero que sea más flexible de lo que hoy es el formato. Es decir, más orgánico, que sea más orgánico, más natural. Así es, así es. Para recordar, el debate es obligatorio. ¿Qué puede pasar si de pronto ni Luisa ni Novoa no se presentan? Porque puede pasar. ¿Qué puede ocurrir si de pronto esto se da? Bueno, puede haber una multa e incluso podría haber una descalificación del debate y que yo sepa no ha pasado nunca. Desde que los debates son obligatorios no ha pasado nunca que un candidato no se haya presentado, ni hay por qué pensar que va a ocurrir. Ojo, es importante recordar, el único debate obligatorio, tanto en primera y segunda vuelta, es el debate presidencial. Ha habido otros debates que han organizado universidades, que son iniciativas valiosas, pero eso sí, por ley, no son obligatorios, entonces ahí hay algunos que van y otros que no, y eso ya es diferente, ¿no? Pero el presidencial es obligatorio, las sanciones son fuertes, incluso hay el riesgo de ser descalificado y nunca ha ocurrido que no se presenten. Gracias, doctor Héctor Yepes. Es parte del comité de debates para este fin de semana. Repetimos, este domingo 23 de marzo será el debate presidencial de segunda vuelta a las 8 de la noche. Se tiene como estimado 2 horas que dure el debate y esperemos que sea un debate con éxito y que durante todo ese tiempo Daniel Noboa y Luisa González, que son las dos opciones, puedan exponer su plan de trabajo cada uno. Gracias, doctor, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Ahí está, hemos ampliado sobre